¿Qué piensas cuando escuchas la palabra poda? Tal vez te haga pensar en la cuidadosa eliminación de partes innecesarias para promover un crecimiento más saludable. Pues bien, de la misma manera, Dios poda nuestras vidas para eliminar los excesos espirituales y los impedimentos. En este video, hablaremos de 7 señales de que Dios te está podando para una fe más fructífera y madura. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. En nuestro camino de fe, a menudo encontramos temporadas que nos desafían, nos moldean y en última instancia nos llevan a una mayor madurez espiritual. Una de estas temporadas es lo que llamamos poda espiritual. ¿Alguna vez has sentido que Dios estaba cortando ciertos aspectos de tu vida, dejándote expuesto o vulnerable? Este proceso, aunque a veces incómodo, es en realidad un hermoso acto de amor divino. La poda espiritual es la manera en que Dios elimina los excesos y los impedimentos de nuestras vidas. Es como un jardinero que cuidadosamente recorta una planta para promover un crecimiento más saludable. Pero, ¿qué significa esto exactamente para nosotros como creyentes? Bueno, se trata de que Dios trabaje activamente en nuestras vidas para desarrollar un carácter que refleje a Cristo de manera más clara. Ahora, podrías preguntarte, ¿Dios me está castigando? Permíteme asegurarte, eso no es así en absoluto. La poda no es un castigo, es una señal del profundo amor de Dios por nosotros y su deseo de vernos florecer. Piensa en ello de esta manera. ¿No corregiría un padre amoroso a su hijo para ayudarlo a crecer? De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos poda para prepararnos para una mayor fructificación en nuestras vidas espirituales. Este concepto no es nuevo. De hecho, Jesús mismo habló de ello. En Juan 15, versículo 2, leemos: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, mientras que toda rama que sí da fruto, la poda para que dé aún más fruto. Este versículo captura bellamente la esencia de la poda espiritual. Dios elimina lo que no es productivo en nuestras vidas y refina lo que ya está dando fruto. Así que ahora veamos 7 señales de que Dios podría estar podándote en este mismo momento. Número 1. Experimentar pérdida o eliminación. ¿Alguna vez has sentido que cosas o personas que una vez apreciaste fueron repentinamente alejadas de ti? Puede ser desconcertante, incluso doloroso, pero esto podría ser la mano amorosa de Dios trabajando, preparándote para algo más grande. Cuando Dios nos poda, a menudo elimina distracciones o impedimentos que nos están frenando en nuestro crecimiento espiritual. Estos podrían ser relaciones, hábitos o incluso posesiones a las que nos hemos apegado demasiado. No es que estas cosas sean necesariamente malas, pero podrían estar impidiéndonos enfocarnos plenamente en lo que realmente importa. Piensa en un jardinero podando una planta. No está simplemente cortando ramas al azar. Está seleccionando cuidadosamente qué partes eliminar para que la planta pueda crecer más fuerte y saludable. De la misma manera, Dios sabe exactamente lo que necesita ser eliminado de nuestras vidas para ayudarnos a florecer espiritualmente. Permíteme compartir una poderosa historia de la Biblia que ilustra este concepto. Es la historia del rey David y Betsabé que se encuentra en el 2º libro de Samuel. David estaba en el apogeo de su reinado. Una noche, mientras caminaba por el techo de su palacio, vio a una hermosa mujer bañándose. Esta mujer era Betsabé, la esposa de Urías, uno de los soldados leales de David. Consumido por el deseo, David tomó una serie de decisiones terribles. Llevó a Betsabé al palacio y se acostó con ella, lo que resultó en su embarazo. En un intento por encubrir su pecado, David primero intentó manipular a Urías para que se acostara con su esposa. Cuando eso falló, ordenó que Urías fuera puesto en las líneas frontales de batalla, donde perdió la vida.
David luego tomó a Betsabé como su esposa. Dios estaba profundamente disgustado con las acciones de David. Envió al profeta Natán para confrontar a David por su pecado. Natán le contó a David una parábola que le hizo darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Como consecuencia de sus acciones, Dios le dijo a David que el hijo nacido de él y Betsabé moriría. Esta pérdida fue una parte dolorosa pero necesaria de la poda espiritual de David. Lo llevó a un profundo arrepentimiento y a una renovación de su relación con Dios. Esta triste historia nos muestra que incluso las personas que están cerca de Dios pueden caer en el pecado. Nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestras acciones. Después de todo, tienen consecuencias. Pero la historia también demuestra cómo Dios usa la pérdida y la eliminación como una forma de acercarnos a Él. La experiencia de David fue una poda dura, pero finalmente lo llevó a un crecimiento espiritual y a una comprensión más profunda de la gracia y el perdón de Dios. Cuando pasamos por tiempos de pérdida, es fácil sentirse desanimado o incluso enojado con Dios. Pero, ¿y si cambiáramos nuestra perspectiva? Recuerda, el objetivo final de Dios siempre es nuestro bien. Como dice en Romanos 8, versículo 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto no significa que todo lo que nos suceda sea bueno, pero Dios puede usar todo, incluso nuestras pérdidas y experiencias dolorosas, para traer bien a nuestras vidas. Número 2. Enfrentarse a situaciones incómodas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que te sacó completamente de tu zona de confort? Tal vez sea un nuevo trabajo que te parece abrumador o una relación que está poniendo a prueba tu paciencia como nunca antes. Bueno, amigos míos, estas situaciones incómodas podrían ser otra señal de que Dios te está podando. Ahora, podrías estar pensando, ¿por qué querría Dios que me sintiera incómodo? Después de todo, a nosotros, los humanos, nos encantan nuestras zonas de confort. Son seguras, predecibles y, cómodas. Pero el verdadero crecimiento rara vez ocurre cuando estamos cómodos. Es en esos momentos desafiantes, en esas situaciones que nos hacen querer correr y escondernos, donde a menudo experimentamos el crecimiento espiritual más significativo. Piensa en ello de esta manera. Cuando haces ejercicio, tienes que empujar tus músculos hasta el punto de incomodidad para que crezcan más fuertes. El mismo principio se aplica a nuestras vidas espirituales. Dios nos permite enfrentar situaciones incómodas no para castigarnos, sino para ayudarnos a desarrollar músculos espirituales cruciales como la paciencia, la resiliencia y la confianza. Hablemos de la paciencia por un momento. En nuestro mundo acelerado, la paciencia no es precisamente una virtud popular. Queremos todo ahora, ¿verdad? Pero Dios a menudo usa situaciones desafiantes para enseñarnos a esperar y a confiar en su tiempo. Tal vez estás en una temporada de espera en este momento. Podría ser esperando un trabajo, una sanación o un cambio en una situación difícil. Sea lo que sea, Dios puede usar este tiempo para profundizar tu paciencia y tu confianza en Él. La resiliencia es otra cualidad que Dios a menudo construye a través de situaciones incómodas. Pero cada vez que enfrentamos un desafío y salimos del otro lado, nos volvemos un poco más resilientes. Aprendemos que, con la ayuda de Dios, podemos manejar más de lo que pensábamos posible. Salir de nuestras zonas de confort es un cliché por una razón. Funciona. Ahora no es fácil y a veces puede ser bastante aterrador. Pero es en estos momentos cuando a menudo experimentamos el crecimiento espiritual más profundo. Santiago 1, versículo 3 lo dice así: Pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Cada desafío, cada situación incómoda es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios. Número 3. Sensibilidad espiritual acentuada. Cuando Dios comienza a podarnos, es como si estuviera limpiando el desorden en nuestras vidas espirituales.
Al eliminar distracciones y cosas innecesarias, a menudo nos encontramos más sintonizados con su voz y su presencia. Es como limpiar un par de gafas. De repente, todo se vuelve más claro y enfocado. Esta sensibilidad aumentada puede manifestarse de diferentes maneras. Puede que te encuentres más consciente de la mano de Dios en tu vida diaria, notando sus bendiciones y provisión de formas que antes no percibías. O puede que sientas un impulso más fuerte hacia la oración y la lectura de la Biblia, anhelando más de la palabra de Dios. Algunas personas incluso informan sentirse más sensibles a los impulsos del Espíritu Santo, teniendo corazonadas o insights repentinos que parecen venir de la nada. Ahora, permíteme compartir contigo una poderosa historia de la Biblia que ilustra este concepto de sensibilidad espiritual acentuada. Es la historia del llamado de Samuel, que se encuentra en 1 Samuel 3. Samuel era apenas un joven, sirviendo en el templo bajo la guía de Eli, el sumo sacerdote. Era un tiempo en que las visiones de Dios eran raras y su palabra apenas se escuchaba. Una noche, mientras Samuel estaba acostado en el templo, escuchó una voz que llamaba su nombre. Pensando que era Eli, corrió hacia él. Pero Eli le dijo que no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces, y cada vez que Samuel fue a Eli, pensando que el viejo sacerdote lo llamaba. Finalmente, Eli se dio cuenta de que debía ser Dios quien llamaba al muchacho. Instruyó a Samuel que respondiera si escuchaba la voz nuevamente, diciendo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Efectivamente, Dios llamó a Samuel una vez más, y esta vez Samuel respondió como Eli le había enseñado. Dios entonces dio a Samuel un mensaje sobre el juicio que vendría sobre la familia de Eli debido a la maldad de sus hijos. Esta historia marca el comienzo del ministerio profético de Samuel. Desde ese momento, Samuel creció en su capacidad para escuchar y responder a la voz de Dios. Se convirtió en un profeta confiable del Señor conocido en todo Israel, y Dios continuó hablándole a lo largo de su vida. Esta historia nos muestra cómo Dios puede aumentar nuestra sensibilidad espiritual, incluso desde una edad temprana. La experiencia de Samuel nos enseña la importancia de estar atentos y obedientes a la voz de Dios, y la verdad es que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Como dice en 1 Corintios 2, versículo 10, estas son las cosas que Dios ha revelado a nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu sondea todas las cosas, incluso las profundidades de Dios. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta sensibilidad espiritual en nuestras propias vidas? Comienza creando espacio para Dios. Esto podría significar apartar tiempo dedicado para la oración y la lectura de la Biblia. Podría implicar practicar la atención plena a lo largo del día, pausando para reconocer la presencia de Dios en diferentes momentos. Incluso podría significar reducir el ruido en tu vida, tal vez disminuir el tiempo en las redes sociales o apagar el televisor con más frecuencia, para crear momentos de silencio donde puedas escuchar la voz de Dios. Número 4. Convicción de pecado y arrepentimiento. ¿Alguna vez has sentido ese sentimiento persistente en tu interior, diciéndote que algo en tu vida simplemente no está bien? Tal vez sea un hábito con el que has estado luchando o una actitud que sabes que no está alineada con la voluntad de Dios. Esa sensación de convicción, esa conciencia del pecado en tu vida, podría muy bien ser una señal de que Dios te está podando. Podrías pensar que la convicción no se siente bien, pero cuando Dios nos convence del pecado, no es para hacernos sentir culpables o avergonzados. En realidad, es un acto de amor. Nos muestra áreas en nuestras vidas que necesitan cambiar, áreas que nos impiden ser mejores personas. El proceso de convicción y arrepentimiento es parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. Es cómo Dios refina nuestro carácter y purifica nuestros corazones. Y la convicción por sí sola no es suficiente. Necesitamos responder a esa convicción con arrepentimiento y una disposición a cambiar.
Recuerda que el arrepentimiento no es simplemente sentir pesar por lo que hemos hecho mal. Se trata de decidir dejar de seguir en la dirección que nos aleja de Dios y comenzar a acercarnos a Él. Esto puede significar cambiar nuestros hábitos, ajustar nuestras actitudes o incluso reevaluar nuestras relaciones. Ahora, te seré sincero. Este proceso no siempre es fácil ni cómodo. Puede ser difícil enfrentar nuestras deficiencias y admitir que necesitamos cambiar. Pero recuerda, Dios no nos convence para condenarnos. Lo hace porque nos ama y quiere que experimentemos la plenitud de la vida en Él. En 1 de Juan 1, versículo 9, leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿No es increíble? Cuando respondemos a la convicción de Dios con confesión y arrepentimiento, Él no solo nos perdona, también nos purifica, ayudándonos a ser más semejantes a Él. Este proceso continuo de convicción, arrepentimiento y cambio es lo que llamamos santificación. Es el viaje de toda la vida para llegar a ser más como Cristo. Es un camino largo, pero cada vez que respondemos a la poda de Dios en nuestras vidas, avanzamos un paso más en Él. Es muy importante no intentar pasar por este proceso solo. Comparte tus luchas con amigos cristianos de confianza o mentores. Pídeles que oren por ti y que te mantengan responsable. Recuerda, todos estamos en este viaje juntos. Número 5. Aumento de pruebas y testeo. Cuando Dios permite que enfrentemos pruebas y desafíos aumentados, no lo hace para hacer nuestra vida miserable. Más bien, estos desafíos están destinados a fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y profundizar nuestra dependencia de Dios. Permíteme compartir la historia de la enfermedad del rey Ezequías, que se encuentra en 2 de Reyes 20. Ezequías fue uno de los buenos reyes de Judá, un hombre que siguió a Dios y guió a su pueblo por caminos justos. Ya había enfrentado muchos desafíos, incluyendo la defensa de Jerusalén contra el poderoso ejército asirio. Pero luego, Ezequías enfrentó una prueba que fue intensamente personal. Se enfermó gravemente, al punto de estar cerca de la muerte. El profeta Isaías fue a él con un mensaje de Dios, diciéndole que pusiera en orden sus asuntos porque iba a morir. ¿Puedes imaginar recibir una noticia así? Ezequías quedó devastado, volvió su rostro hacia la pared y oró fervientemente a Dios, recordándole su fidelidad y servicio. Lloró amargamente, derramando su corazón delante del Señor. Dios escuchó la oración de Ezequías y vio sus lágrimas. Antes de que Isaías hubiera salido del patio central del palacio, Dios lo envió de vuelta con un nuevo mensaje. Le dijo a Ezequías que había escuchado su oración, visto sus lágrimas y que lo sanaría. No solo eso, sino que Dios prometió añadir 15 años a la vida de Ezequías y liberar a Jerusalén del rey de Asiria. Como señal de que esto sucedería, Dios hizo retroceder la sombra en la escalinata de Acaz 10 grados. Esta historia nos muestra cómo Dios puede usar las pruebas para profundizar nuestra relación con Él. La enfermedad de Ezequías lo llevó a orar con una desesperación y sinceridad que de otra manera no habría experimentado. También le proporcionó un testimonio poderoso de la fidelidad y el poder de Dios para compartir con otros. Y lo cierto es que Dios está igualmente interesado en tu crecimiento y tu relación con Él como lo estaba con Ezequías. Las pruebas que estás enfrentando ahora podrían ser su manera de acercarte más a Él y de impulsarte a depender totalmente de Él. Entonces, ¿cómo respondemos cuando estamos en medio de estas pruebas? 1 de Pedro 1, versículo 7, nos da una pista. Estas pruebas han venido para que la autenticidad de su fe, de mucho más valor que el oro, que aunque perecedero se acrisola a fuego, resulte en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Este versículo nos recuerda que nuestra fe, probada por las pruebas, es de gran valor para Dios.
La clave está en perseverar y mantenernos fieles incluso cuando sea difícil. Número 6. Deseo de una relación más profunda con Dios. ¿Alguna vez has sentido un anhelo repentino e intenso de estar más cerca de Dios? Este deseo de una relación más profunda con Dios generalmente no surge de la nada. A menudo es el resultado del trabajo de Dios en nuestros corazones, eliminando distracciones y redirigiendo nuestra atención hacia Él. Es como si estuviera creando espacio en nuestras vidas y en nuestros corazones, y luego llenando ese espacio con un hambre de más de Él. El proceso de acercarnos a Dios es hermoso y desafiante a la vez. Requiere intencionalidad de nuestra parte. Necesitamos responder a ese deseo buscando realmente su presencia. Esto podría significar dedicar más tiempo a la oración, profundizar en el estudio de la Biblia, o incluso cambiar algunos de nuestros hábitos para dar más espacio a Dios en nuestra vida diaria. Permíteme compartir otra parte de la historia del rey David. La historia de David es larga y compleja, llena de altibajos, pero a lo largo de todo, una cosa permanece constante: su búsqueda apasionada de Dios. La relación de David con Dios comenzó cuando era solo un joven pastor. Incluso entonces mostraba una confianza notable en Dios al enfrentarse al gigante Goliat solo con una honda y 5 piedras lisas. A medida que creció y se convirtió en rey, la relación de David con Dios solo se profundizó. Escribió innumerables salmos expresando su amor por Dios, su dependencia de Él y su deseo de conocerlo más. Pero la vida de David distaba mucho de ser fácil. Enfrentó numerosos desafíos e incluso cayó en pecados graves. ¿Recuerdas la historia que te conté con Betsabé? A pesar de este grave error, el corazón de David por Dios brilló en su respuesta. David no buscó excusas ni trató de encubrirlo. En cambio, se arrepintió profundamente, lanzándose sobre la misericordia de Dios. Esta experiencia, dolorosa como fue, pareció acercar aún más a David a Dios. Algunos de sus salmos más hermosos y sinceros fueron escritos durante o después de este periodo difícil de su vida. La historia de David nos muestra que desear una relación más profunda con Dios no se trata de ser perfectos. Se trata de tener un corazón que continuamente se vuelva hacia Dios, incluso en nuestras debilidades y fracasos. Se trata de ver a Dios no solo como un gobernante distante, sino como un amigo cercano y confidente. El Salmo 42, versículo 1, muestra claramente este anhelo por Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Puedes sentir la intensidad de ese deseo? Recuerden, amigos míos, Dios desea tener una relación contigo, incluso más de lo que tú deseas tener una con Él. Siempre está extendiendo la mano, siempre nos invita a acercarnos más. Cuando sentimos esa atracción hacia Él, es porque Él nos ha estado atrayendo todo este tiempo, así que inclínate hacia ese deseo. Número 7. Incremento en la fructificación y crecimiento. ¿Alguna vez has mirado atrás en tu vida y de repente te has dado cuenta de cuánto has crecido? Ya sé que hemos hablado mucho sobre los aspectos desafiantes de la poda, las pérdidas, las pruebas y las situaciones incómodas. Pero aquí está lo hermoso. Todo ese trabajo duro, toda esa poda, está destinado a llevarnos a este punto. Todo se trata de prepararnos para obras mayores y un impacto más grande en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se ve este incremento en la fructificación? Bueno, puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez has notado cambios en tu carácter. Estás volviéndote más paciente, más amable y más autocontrolado. O quizás has visto cambios en tu comportamiento. Te resulta más fácil perdonar, servir a otros y resistir la tentación. Incluso puedes estar notando que tienes una mayor influencia en quienes te rodean, guiando a otros hacia Dios de maneras que nunca habías hecho antes. Estos cambios generalmente no ocurren de la noche a la mañana. A menudo
son el resultado de un largo proceso de crecimiento y transformación. Pero cuando comienzan a manifestarse en tu vida, es una buena señal de que la poda de Dios ha sido efectiva. Es como si Él te hubiera estado moldeando y preparando para este mismo momento. Recuerda que este incremento en la fructificación no es solo para nuestro propio beneficio. Dios nos poda y nos ayuda a crecer para que podamos tener un mayor impacto en el mundo que nos rodea. Él nos está preparando para cosas más grandes y obras más grandes en su nombre. Entonces, mientras notas estos cambios en tu vida, pregúntate, ¿cómo puedo usar este crecimiento para servir a Dios y a otros mejor? Aquí es donde entran en juego tus dones y talentos únicos. Dios nos ha dado a cada uno habilidades especiales, y Él quiere que las usemos para su gloria. Tal vez seas excelente animando a otros, o tengas un don para enseñar. Quizás seas hábil organizando eventos o tengas un corazón para servir a los menos afortunados. Sean cuales sean tus dones, el incremento en la fructificación a menudo significa encontrar nuevas y mayores formas de usar estos talentos para los propósitos de Dios. En Gálatas 5, versículo 22 se nos enseña, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. A medida que permitimos que Dios nos poda y nos moldea, estas cualidades deberían hacerse más evidentes en nuestras vidas. Ahora, reconocer este crecimiento no se trata de felicitarnos a nosotros mismos o sentirnos superiores a otros. Se trata de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y usar ese crecimiento para servirle mejor. Y no olvidemos que el crecimiento es un proceso continuo. Solo porque hemos experimentado cierta fructificación, no significa que la poda haya terminado. Dios siempre está trabajando en nosotros y moldeándonos para ser mejores. Entonces, incluso mientras celebramos el crecimiento que hemos experimentado, mantengámonos abiertos a una mayor poda. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Padre misericordioso, al embarcarnos en este camino de crecimiento espiritual, buscamos tu presencia para guiarnos y transformarnos según tu voluntad. Mientras enfrentamos pruebas y desafíos, fortalece nuestra fe y profundiza nuestra confianza en ti. Ayúdanos a ver estas pruebas como oportunidades para crecer, sabiendo que las usarás para refinarnos y fortalecernos. Que podamos salir de estas temporadas con una fe más resiliente, un carácter más parecido al de Cristo y un testimonio que glorifique tu nombre. Señor, condúcenos en la convicción de cualquier pecado que obstaculice nuestra relación contigo. Ilumina las áreas más oscuras de nuestros corazones, revelando todo aquello que necesite ser confesado y arrepentido. Danos el valor de enfrentar nuestras limitaciones y la humildad de buscar tu perdón. Aumenta nuestra sensibilidad a tu Espíritu, Padre. Abre nuestros ojos para ver tu obra y nuestros oídos para escuchar tus susurros suaves. Guíanos a ser atentos y obedientes a tu voz, listos para seguirte donde nos lleves. Que nuestros corazones siempre respondan a tus impulsos, buscando tu voluntad por encima de nuestros propios deseos. En los momentos de situaciones incómodas y desafíos, recuérdanos que son oportunidades para crecer en paciencia, resistencia y dependencia de ti. En momentos de debilidad, permítenos encontrar fortaleza en tu presencia y sabiduría en tu palabra. Señor, te pedimos fuerza y resistencia mientras enfrentamos pérdidas y remociones. Ayúdanos a entender que tú remueves lo que obstaculiza nuestro crecimiento, haciendo espacio para nuevas bendiciones y oportunidades. Enséñanos a sostener todo con suavidad, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo tuyo y que tus planes para nosotros siempre son buenos. Infunde en nosotros un ardiente deseo por una relación más profunda contigo.
acércanos a tu corazón para que te conozcamos más íntimamente y te amemos con más fervor. Que nuestra búsqueda de ti sea incesante, priorizando el tiempo en tu presencia por encima de todo lo demás. Mientras te buscamos con todo nuestro corazón, llénanos con tu Espíritu Santo, capacitándonos para vivir vidas que te honren y glorifiquen. Padre, reconocemos que tú eres la vid y nosotros los sarmientos. Para dar más fruto, debemos someternos a tu proceso de poda. Ayúdanos a abrazar el fuego refinador que nos moldea a la semejanza de tu Hijo, Jesucristo, recordando que la poda es un acto de tu amor, preparándonos para una mayor fructificación y madurez espiritual. Finalmente, Señor, te damos gracias por la fructificación y crecimiento que provienen de tu poda. Celebramos la transformación que realizas en nuestras vidas y las nuevas oportunidades para servir. En todas estas cosas, nos sometemos a tu voluntad y confiamos en tu tiempo perfecto. Oramos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el video que aparece en tu pantalla.